Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y quiero decirles que Dios es un misterio para mucha gente. No hemos llegado a conocer a Dios en su totalidad. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Nosotros no entendemos a veces la voluntad de Dios y lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en su gracia redentora, salvadora, y que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por favor, nunca alterques, nunca dudes, nunca pelees con Dios, y eso es muy grave para los hijos de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es mejor dejar todo en las manos de Dios. Por eso este tema, espero que te ayude y que nos ayude a entender un poquito más la voluntad de Dios. Antes de presentar este tema estuve orando fervientemente a nuestro Dios para que Él me guiara y me dijera lo que yo tenía que hacer, porque yo no puedo meterme en el corazón, en los pensamientos de Dios y saber el por qué Dios actúa de ciertas maneras algunas veces. Entonces mucha gente juzga a Dios y no sabe lo que están haciendo. Como dijo Cristo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y mucha gente no sabe lo que hace. Están ignorantes a la palabra de Dios. Entonces voy a presentar este tema titulado Cuando Dios guarda silencio. Entonces, basado en el Salmo 83, versículo 1, si quieres abrir tu Biblia ahí o quieres apuntar este versículo. Cuando Dios guarda silencio. Y el Salmo capítulo 83, versículo 1, ahí nos dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios. En otras palabras, habla, Señor, ni te estés quieto. De otra forma, actúa, Señor, actúa, mi Dios. Estas palabras son del salmista Asaf, uno de los sacerdotes de Dios, y escribió estas palabras pues procurando entender el por qué Dios calla algunas veces. Lo vuelvo a repetir: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y algunas veces nosotros no entendemos por qué Dios guarda silencio en nuestras vidas. No entendemos también por qué Dios se ha quedado quieto y quizás ya no vemos su mano salvadora en nuestras vidas. Vemos que Dios ya no está actuando con nosotros. Y hoy vamos a ver el por qué suceden estas cosas. El rey David hizo una oración en el Salmo capítulo 4, versículo 1, tú ya la conoces. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y muchos otros salmos hablan de él. ¿Por qué callas, Dios mío? ¿Por qué te quedas callado, Señor? El libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, Dios nos habla a través de su siervo Salomón y nos dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para hablar, pero hay un tiempo para callar. Y Dios, el eterno Dios de los cielos, Él sabe esto también, que hay un tiempo para callar. Y Él mismo se sujeta también a este tiempo en donde nosotros debemos de aprender que cada día tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Y nosotros debemos de entender eso. Debemos de entender con claridad que hay un tiempo para nacer,
pero que también hay un tiempo para morir. Y debemos de entender todos estos tiempos, porque si no te entendemos los tiempos de Dios, nos vamos a frustrar. Y Dios nos dice que hay un tiempo para callar, Eclesiastés 3:7. Por lo tanto, en Primera de Samuel, si quieres abrir tu Biblia ahí, Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 1, ahí nos vamos a dar cuenta de que Dios guardó silencio ante el pueblo de Israel. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Samuel. Esto ocurrió durante el tiempo de los jueces, antes que existiesen los reyes de la tierra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, Dios guardó silencio en aquellos días. Dios ya no se comunicaba con sus profetas. Dios ya no estaba hablando al pueblo de Israel. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Recuerde que de esa manera era como Dios se comunicaba con su pueblo Israel a través de los profetas. Les daba a conocer su palabra. Hablaba a través de la visión. Pero la palabra de Dios escaseaba y no había visión. Dios había guardado silencio para con el pueblo de Israel por alguna razón. Y estuve estudiando la palabra del Señor y la respuesta se encuentra en Jueces, capítulo 21 y versículo 25. Porque es en el tiempo en el que se dicen estas palabras. Fue en el tiempo de Samuel, cuando era joven, cuando la palabra de Dios escaseaba y no había visión. Dios había guardado silencio. Y en Jueces capítulo 21 y versículo 25, ahí nos dice que en esos días no había rey sobre la tierra. Por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso la palabra de Dios escaseaba. Por eso Dios había guardado silencio con su pueblo Israel. No había visión y Dios había dejado de comunicarse con sus profetas. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada quien hacía lo que le daba su gana. Y por eso, cuando eso sucede en la vida de los seres humanos, cuando las personas hacen lo que les da su gana, Dios va a guardar silencio para ti. Dios no va a actuar para ti. Porque tu manera de actuar, tu manera de vivir, no vas a permitir que Dios hable a tu vida. No vas a permitir que Dios actúe en tu vida y haga cosas maravillosas para ti. Hay de aquellos que tienen una vida desordenada y hacen lo que bien les parece en su vida y no toman en cuenta para nada a nuestro Dios. Bueno, ahí nos dice que Israel no era fiel a Dios. Termina ahí el versículo. Israel no era fiel a Dios. Y mucha gente no es fiel a Dios. Por lo tanto, Dios va a guardar silencio. La Biblia nos habla, por el silencio que hay aquí, que hay un periodo del silencio. Todos los religiosos, todos los que estudian la Biblia, hablan de un periodo. El periodo del silencio. ¿Tú has oído de ese periodo? El periodo del silencio. El periodo del silencio en la Biblia es cuando Dios dejó de comunicarse con su pueblo. ¿Sabía usted esto? Dios guardó silencio es un número no redondo, pero aproximadamente por 400 años Dios dejó de comunicarse. El periodo del silencio. La última profecía fue dada por Malaquías, este profeta de Dios. Es el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Y en el capítulo 4, versículo 1 al 6, ahí te habla de las últimas palabras de Dios a través del profeta Malaquías. Fue la última vez que Dios se comunicó con su pueblo Israel. De ahí guardó silencio por aproximadamente 400 años. Dios no volvió a hablar
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel sacerdote Zacarías entró a oficiar su trabajo como sacerdote, y entonces Dios, después de 400 años, envió a su mensajero Gabriel para darle un mensaje a Zacarías. Y usted sabe qué mensaje dio, ¿verdad? Que habría de tener un hijo, él quedó mudo, y bueno, una cosa maravillosa, y le damos gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios que después de 400 años, nuevamente Dios volvió a comunicarse con su pueblo y volvió a comunicarse para su creación, porque nosotros también somos parte de su creación y de su pueblo. Entonces, 400 años guardó Dios silencio. 400 años, hasta que nuevamente manda mensaje a través de su ángel Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 11. Ahí puedes encontrar esa información. Dios guarda silencio, mis hermanos. Dios guarda silencio cuando nosotros vivimos en desobediencia. No va a hablar, no lo vas a sentir. En una tarde o mañana, se me olvida, me habló una hermana y me dice bien angustiada: hermano Gregorio, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Yo creo que estoy viviendo en desobediencia. ¿Pero por qué dices eso, hermana? Yo te veo fiel. Hermano, porque nunca puedo aliviarme. Me enfermo y la otra semana me recupero, y a la otra semana ya me enfermé de otra cosa. Y cada semana, solo enferma paso, me dijo ella. Entonces, yo llego a la conclusión que estoy viviendo una vida de desobediencia, porque solo enferma paso, me dijo ella. Pero esto no es así, mis hermanos. Ahí es donde nosotros debemos entender el porqué de las enfermedades. ¿Por qué Dios guarda silencio ante el sufrimiento de la tierra? ¿Por qué Dios guarda silencio ante el sufrimiento de los niños que ni una culpa tienen ellos? Y la gente se hace muchas preguntas. La gente que es atea es la primera pregunta que se hace. Si existe Dios, ¿por qué entonces existe el sufrimiento? Y tú debes de tener una respuesta clara para cada una de estas personas. Tú debes de saber cómo responderle a la gente cuando te dicen: si hay Dios, ¿por qué hay sufrimiento? A ver, dímelo tú, ¿por qué hay sufrimiento sobre la tierra? Y tú y yo sabemos por qué. Porque el pecado entró por un hombre. Y por el pecado entró también la muerte y todas las enfermedades que hay sobre la tierra. Yo a veces me hago una pregunta, pero es lo mismo, es el mismo círculo de vida. Imagínense que muchos de mis clientes, sus gatitos y sus perritos, también les da cáncer a ellos. Ay, soy triste, Gregorio, ¿qué pasó? Mi gatito le dio cáncer y se enfermó y murió. Que mi perrito le dio cáncer y hasta los animalitos les da cáncer. ¿Y qué culpa tienen los animales? Si ellos no pecaron, pecó Adán y Eva, no los animalitos. Bueno, toda la creación está sujeta a esta problemática de la corrupción de la tierra. Aquí no se salva ninguno. Por eso yo creo que esos delfines que aparecen a la orilla del mar, esas ballenas que mueren, todo es consecuencia del pecado, mis hermanos. Las enfermedades siempre van a existir mientras vivamos en esta tierra. Por eso la Biblia nos le llama que esta vida es un valle de lágrimas. Estamos atravesando un valle de lágrimas porque, como dice esta hermanita, se enferma, se recupera, se enferma y se recupera. Es parte de nuestra vida. Yo le dije a la hermanita: pues toma mucha vitamina C, levanta tus defensas que están muy bajas, hay que acudir a las medicinas, seamos obedientes. Si el doctor nos dice: no comas esto y esto y esto porque te vas a enfermar, para de comer todo eso y te vas a sentir mejor. Pero nosotros somos desobedientes.
Seguimos tomando mucho café, seguimos tomando mucha coca, seguimos entrando al ice cream y a los pasteles bien dulces y bueno, y eso trae consecuencias. Bueno, Dios guarda silencio cuando vives en desobediencia, y eso lo vas a encontrar en 1 de Samuel capítulo 28 versículo 6. La Biblia nos dice que el rey Saúl al principio se sirvió a Dios de buena manera, pero después él se tornó en una persona desobediente, una y otra vez, de tal manera que Dios guardó silencio para él. Ya Samuel había muerto, ahora estaba Saúl solo, e iban a entrar en un gran combate. Venían los filisteos a atacar el pueblo de Israel, y dice la Biblia que eran tantos los filisteos que el pueblo de Israel desertaba el ejército de Saúl, y él tuvo miedo, pero ya no había manera de comunicarse con Dios. Ya Samuel ya no estaba. Él era el profeta que le daba la palabra de Jehová a Saúl. Y el capítulo 28 y versículo 6 nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Jehová guardó silencio. Jehová no le respondió ni por sueños, ni Urim, ni por profetas. Esos eran los tres medios que tú podías hacer para buscar a Dios, si querías saber la voluntad de Dios. Sueños, y hasta el día de hoy Dios habla por sueños. ¿Sabías tú esto? ¿Sí? ¿Amén? Dios habla por sueños. Yo no quiero vanagloriarme, fíjese, como dice el apóstol Pablo. No me quiero vanagloriar, pero él lo hizo para defender su ministerio, porque algunos creían que él no era apóstol. Vengo a las revelaciones del Señor, dijo él. Cuando yo estaba recién bautizado, yo comencé con fuego en mi corazón. Predicaba a Cristo de una manera increíble. Me subía al autobús, ahí le hablaba a la gente de Cristo. Andaba por el camino, ahí iba platicando y les hablaba de Jesús. En el trabajo evangelizaba a las personas, y cada día compartía a Jesús en mi vida. Estaba recién nacido, estaba experimentando un poder maravilloso que había venido a mi vida, el poder de ser cristiano. Por eso, como dice el hermano Ricardo, cuando nos digan ¿cómo están la iglesia del Señor?, ya no vamos a decir bendecidos y en victoria, vamos a decir bendecidos y en victoria con todos los poderes. ¿Se acuerdan? Con todos los poderes que Dios nos ha dado. Bueno, yo en ese entonces estaba con ese ánimo, esa emoción de ser cristiano, y a todo el mundo le platicaba que era cristiano. Es como cuando tú tienes un hijo, no sé si te pasó a ti esto, pero cuando tuviste tu primer hijo, a todo el mundo le enseñaba la foto. Mira, soy papá, mira, soy mamá, mira qué bonita mi criatura. Y andábamos hablando de nuestra... ¿Sí? Porque es lo que me pasó cuando nació Jonathan. Yo traía una foto, escogí la más bonita, ¿verdad? Para enseñarla. Y cuando yo llegaba a la casa de Pinche, ya soy papá. ¡Ay, qué bonito, Gregorio! Y a todo el mundo quería presumirle que era yo papá. Lo mismo fue cuando me hice cristiano. A todo el mundo le quería presumir: ahora soy hijo de Dios. Me convertí en discípulo de Cristo. Cristo me llamó como llamó a Pedro, Andrés, Juan y Jacob: sígueme. Ahora estoy siguiendo a Jesús. Y yo estaba en esa efervescencia increíble en mi vida espiritual. Y uno dice, bueno, quisiera uno volver a ese tiempo, porque Dios le reclama a la iglesia de Éfeso y le dice: has perdido tu primer amor. Y yo creo que muchos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor, hermanos. No actuamos como éramos antes. Pero a lo que voy es a lo siguiente: que de repente ese ánimo, esa fuerza que yo tenía para predicar, se me apagó. En los cantos yo disfrutaba las alabanzas. Sentía hermoso, me elevaba por el Espíritu Santo cantando esas alabanzas y entraba en eso llamado éxtasis. Era algo glorioso. Y de repente ya no sentí eso. Se acabaron los éxtasis, se acabaron la emoción de andar predicando. Y bueno, algo pasó con el hermano Gregorio. Y entonces yo hablé a Dios.
En ese tiempo casado con mi esposa Leti. Y esa noche yo me sentía vacío, sentía que Dios había guardado silencio para con mi persona, porque ya no era lo mismo, ya no le sentía. Me sentía abandonado por Dios. Y yo quería saber qué estaba pasando con mi vida espiritual. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero si a ti te está pasando esto, pregúntele a Dios. Dile que se manifieste a tu vida. No digo esto para vanagloria, hermanos, pero Dios es poderoso y se manifiesta y Él habla de muchas maneras. Yo estaba entrando en una duda increíble. Estaba recibiendo unos ataques increíbles hacia mi persona y hacia la iglesia de Cristo. En mi casillero ¿sabe qué es un casillero, verdad? De mi trabajo, ahí nos daban casilleros, ahí colgaba yo mis cosas personales, mi uniforme, cosas ahí. Y en mi casillero alguien me dejó una carta, atacando mi fe y atacando la iglesia de Cristo, diciéndome que yo era un hereje y que la iglesia a la que yo pertenecía era una herejía y que estábamos practicando cosas que no estaban en la Biblia, que nos sentíamos los únicos y los verdaderos. Y esa carta me la escribió mi propio patrón, porque él era el único que tenía acceso a mi casillero. Oiga bien. Y yo fui y le reclamé. Y le dije, bueno, ¿qué pasó? No, es que lo que yo siento, sí, pero yo no te estoy atacando tu iglesia. Yo no ataco tu fe. Porque él era de origen pentecostés. Y bueno, estaba en ese tiempo tan difícil. Imagínense que él viene y me ataca y me dice todo eso. Le digo, ¿sabes qué? Yo ahorita la estoy pasando bien mal. Lo que voy a hacer es que voy a desertar el cristianismo por tus ataques y por toda esta situación que yo estoy atravesando. Entré en una agonía espiritual, un momento bien difícil. Y el diablo va a hacer esto para que tú te desanimes y te vayas. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien matar. Y el diablo estaba haciendo estragos en mi vida espiritual. No me quedó otra más que orar y pedirle a Dios una vez más. Y esa noche no le reclamé, solo le pregunté al Señor. Estábamos arrodillados con mi esposa Leti en esa noche. Todavía no nacía Jonathan. Y entonces yo le pregunté, Señor, ¿qué pasó? Yo estoy orando, yo canto en la iglesia, estoy tratando de servir en lo que más puedo en la iglesia, pero ya no te siento. Los éxtasis se han acabado. ¿Qué pasó, Señor? ¿Estás conmigo todavía? ¿Sí o no? Así hablé con el Señor. Entonces yo le dije al Señor, dame una prueba que tú estás conmigo, aún en este tiempo así como me siento. Dame una prueba que tú estás conmigo, una señal. Dame una señal que tú estás conmigo. Y yo jamás voy a volver a dudar de tu palabra, ni de tu presencia, ni de nada. No va a haber dudas jamás en mi vida. Esto yo se lo he platicado muy poquita gente, algunos jóvenes de los que he platicado en mis clases bíblicas. Y orando, mis hermanos, de repente sentí cuando una mano gigantesca se posó sobre mi espalda y comenzó a acariciar mi espalda de arriba hacia abajo. Y cada vez que sentía esa mano que me acariciaba de arriba hacia abajo, vino un alivio, vino una presencia maravillosa que es Dios cuando tú cantas y tienes esos éxtasis. Y esos éxtasis que yo tenía, lo volví a tener en ese momento que estaba orando. Y entonces yo comencé a llorar, me quebranté, porque dudé de Dios, como Pedro lloró amargamente y lo negó. Yo dudé del Señor. Y cuando sentí esa mano gigantesca que acariciaba mi espalda, le di gracias a Dios. Señor, ahora sé que estás conmigo. Y lloré amargamente por haber dudado del Señor. Después terminé la oración en el nombre de Jesús, amén. Me metí bajo las sábanas, calladito, pensando en esa mano que me había acariciado. Y entonces yo le pregunté a Leti, le dije yo, ¿qué sentiste cuando estábamos orando? Yo sentí algo. Y ella me dijo con voz quebrada, queriendo llorar, y me dijo,
una mano que me acariciaba. Entonces los dos sentimos lo mismo. Y desde entonces, mis hermanos, jamás he vuelto a dudar. Y he pensado que aun si alguien viene y nos dice que este libro no es inspirado por Dios, debemos de seguir creyendo en Dios. Debemos de seguir buscando a Dios. Mucha gente ataca la Biblia y dice que la escribieron los hombres. Pero en este libro hay poder, hermanos. En este libro hay una transformación para todos los que obedecen. Lamentablemente Saúl había desobedecido la palabra de Dios y ahora Dios había guardado silencio. Ya no le hablaba ni por sueños, ni tampoco por el Urim, que era echar suertes a través de unas piedras que tenían los sacerdotes, si sí o no, sí o no. Y no había ni por Urim, ni por sueños, ni tampoco por profetas, porque Samuel ya había muerto y ni un profeta había recibido palabra de Jehová. Así que Saúl, lamentablemente, por su desobediencia, Dios había guardado silencio. Quiero decirte en el nombre del Señor, si estás viviendo en desobediencia, ya no lo hagas. Obedece a Dios. Sométete a Dios. La palabra de Dios nos dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Levanta tus manos y purifícalas con la santidad, con la sangre de Cristo Jesús. Y entonces tú vas a empezar a ver y vas a empezar a oír la presencia de Dios y vas a escuchar cosas maravillosas. Bueno, Dios guarda silencio también cuando vives en tiempo de prueba. Cuando vives en tiempo de prueba. Y esto lo encontré cuando José es vendido por sus hermanos como esclavos y es acusado injustamente. ¿Te acuerdas cuando es acusado injustamente? Siendo esclavo, viviendo en la casa de Potifar, aquella mujer perversa quiere tener relación íntima con él. Él se rehúsa una y otra vez, hasta que después lo toma por la fuerza. José, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y él, huyendo, hasta su ropa le dejó, su túnica. Ella se quedó con su ropa. Vuelto su esposo del trabajo, le dijo: tu esclavo José abusó de mí. Mira, todavía tengo la ropa donde estuvo aquí conmigo. Y fue acusado injustamente. José sufrió mucho en la cárcel. Ahí se vio encerrado por tiempo. Pero ¿saben qué? Dios guardó silencio. Porque la Biblia nos dice que Dios le hablaba a José por medio de sueños. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Por eso le llaman José el soñador. Porque Dios constantemente le hablaba a través de los sueños. Y le había manifestado que algún día él iba a ser alguien importante. Pero en ese tiempo de prueba, mis hermanos, cuando él es vendido por sus propios hermanos y cuando es acusado injustamente de haber abusado de una mujer, es puesto en la cárcel y ahí sigue sufriendo. ¿Y Dios dónde estaba? Dios ya no se comunicaba con él. Los sueños, la Biblia me dice que ya no los tuvo. No dijo nada que iba a ser puesto en libertad, nada. Hubo un sufrimiento, un momento de prueba. De tal manera que cuando interpretó los sueños del panadero y el copero, al copero le dijo: acuérdate de mí cuando estés allá con el rey. Oye bien, está acudiendo a la ayuda del rey, porque Dios ya no le está hablando, ya no le está manifestando sueños, que será puesto en libertad. Y la Biblia nos dice que Dios guardó silencio en el tiempo de prueba de José, uno de los grandes siervos de Dios. Pero la Biblia nos dice que él solamente esperó en Jehová. Hay salmos que nos dicen que aunque no escuches la voz de Dios, que aunque no sientas la presencia de Dios, la Biblia nos invita a esperar en silencio. Y José esperó en silencio, en su prueba y en su sufrimiento, hasta que
Pasada la tribulación y la aflicción, se cumplió lo que Dios le había mostrado a través de los sueños cuando le hablaba antes. Ser el gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso, oiga bien, de toda la tierra, el hilo de aquel entonces. ¿Qué nos trae de enseñanza esto, mis hermanos? Que no nos desesperemos. Cuando veas de que Dios no está manifestándote en tu vida. Estamos pasando por un tiempo de prueba. Y las pruebas son necesarias, mis hermanos. Porque la prueba nos va a ayudar a madurar nuestra fe y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Dios guarda silencio. Fíjese, cuando encontré esto me sentí muy orgulloso de Dios. Me siento muy orgulloso de nuestro Creador. Siempre le digo que Él es bueno y misericordioso. Todos los días le digo que Él es bueno. Todos los días le digo que no hay otro Dios como Él y que su misericordia es maravillosa, que su bondad es grande para nosotros. Pues bueno, encontré en la palabra del Señor que Dios guarda silencio por amor. Por amor. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías está antes de Ageo, porque hay gente que no sabe que existe el libro de Sofonías, pero está en la Biblia. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, dice el profeta, y nosotros decimos amén. Amén. Él está aquí con nosotros. Amén. Jehová está en medio de ti, y luego dice poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso, que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Jehová está en medio de ti, poderoso. Y luego dice el profeta, Él salvará. Él nos va a salvar. Se gozará sobre ti con alegría. Fíjense bien, nuestro Dios se goza también por nosotros. Se gozará sobre ti con alegría. Pero luego dice el siguiente párrafo, dice ahí, callará. ¿Qué dice ahí? De amor. Callará de amor. Callará de amor. Así que Dios no solamente va a guardar silencio cuando la gente está en desobediencia o en pecado, sino también que Dios va a guardar silencio cuando estamos en medio de la prueba y la tribulación. Dios nos va a hablar, pero también Dios va a guardar silencio por amor a nosotros. Y te lo voy a decir cómo. Dice la palabra de Dios que para eso vamos a abrir la Biblia en Marcos rápidamente. Marcos capítulo 14. Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 32 al 36. Palabra de nuestro Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oiga bien lo que está sintiendo Jesús. Mucha tristeza, mucha angustia. Y él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, como debe de ser, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ya sabemos esto, que en el libro de los Hebreos Dios nos habla acerca de esto también, que Él, procurando librar su vida de este gran dolor y esta muerte en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que Él aprendió obediencia.
y se sujetó a la voluntad de nuestro Padre. Y Jesús dijo: Abba, Padre, si es posible que pase esto que yo voy a sufrir. Pero la Biblia nos dice que hubo un silencio en el huerto de Getsemaní y Dios guardó silencio. Lo único que hizo fue que mandó un ángel para fortalecerlo, porque estaba angustiado y estaba muy triste. Pero Dios no dio respuesta. Guardó silencio ante la oración de Jesús. ¿Y saben por qué? Dios guardó silencio por amor a nosotros. Guardó silencio por amor a ti y a mí. Cuando Jesús estaba en la cruz, llegó un momento en que gritó, clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Que la Biblia dice que después que él gritó, hubo un gran silencio y que hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? 3 horas. 3 horas de total oscuridad. Y fue en ese tiempo que Jesús recibe el pecado de todos nosotros. De tal forma y de tal manera que como Jesús recibió en su cuerpo santo el pecado de la humanidad entera, tu pecado, tu desobediencia y la mía, Jesús recibió todos nuestros pecados en su cuerpo santo. De tal manera que cuando Dios vio a Jesús cargado de pecado, Dios el Padre tuvo que alejarse e irse, porque Dios no puede evitar donde hay inmundicia. Y Jesús se hizo inmundo por nosotros. Estaba lleno de los pecados de la humanidad. Y Jesús sintió eso. Como lo sintió en el huerto. Estaba angustiado, estaba entristecido. Una gran tristeza embargaba a Jesús en la cruz. Y no solamente eso, sino todo el dolor físico que estaba experimentando. Y encima de todo el dolor físico que estaba experimentando, el recibir el pecado de cada uno de nosotros. Fue algo terrible para la vida de Jesús. De tal manera que él ya no sintió la presencia de Dios. Ya no sintió la presencia del Padre, así como yo me sentí vacío. Y le pregunté a Dios: ¿dónde estás, Señor? Dame señal que tú estás aquí. Por eso Jesús le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ya no lo sentía el Señor Jesús. ¿Y saben por qué guardó silencio nuestro Dios? Por amor. Por amor a la humanidad. Por amor a todos aquellos por los cuales murió nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gloria a nuestro Dios por esto. Su silencio nos ha salvado. Su amor de Jesús y su obediencia nos han salvado. Yo invito a todos aquellos que no se han bautizado, que no se han acercado a nuestro Señor Jesucristo, que lo hagan. Que no dejen pasar esta oportunidad de que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y que estas manifestaciones de Dios que guarda silencio por amor a nosotros, que las entendamos. Dios guarda silencio de 3 maneras: cuando desobedecemos, cuando estamos en aflicción y cuando también Dios manda su salvación para nosotros. Guardó silencio. Guardó silencio. Ustedes saben muy bien que Jesús, cuando era interrogado, también guardaba silencio, no decía nada. Cuando le llevaron a aquella mujer adúltera y le dijeron: mira, hemos encontrado a esta en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés nos enseña que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú?
Y Jesús ora en silencio. Tú y yo, mis hermanos, iglesia del Señor. Allá los hermanos del cuartito. Debemos de guardar silencio ante estas cosas. Cuando nos pongan a juzgar a hermanas y hermanos. Cristo dijo, no juzguéis según las apariencias. Juzga con justo juicio. Y lo mejor que podemos hacer es imitar a nuestro Dios. Guardar silencio. Porque el Dios de los cielos también ha aprendido a callar. A guardar silencio cuando se tiene que guardar silencio. Así que no olvidemos esta enseñanza, que Dios nos ayude, que cuando nos sintamos afligidos por las pruebas, aunque no sientas la presencia de Dios, Dios está ahí contigo. Amén. Dios siempre está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerda que Dios calla por amor a nosotros, para ser salvados. Te invito a que estés de pie, cantemos este himno de invitación y que te acerques al Señor para que seas limpio por la sangre de Jesús.